Hola, ya estamos de nueva cuenta en el Retruécano. Este ya es el número 10 de la primera temporada y el día de hoy vamos a hablar de la minificción, amigo. Sí, la minificción. Y empezaríamos con una especie de lugar común, ¿no? Una definición que da Julio Cortázar cuando señala que la novela gana por puntos, ¿no? Y el cuento debe ganar por nocaut. De tal forma que la minificción o el minicuento, el microrrelato, y ahorita platicaremos de todos estos términos, pues debe ganar al primer madrazo, ¿no? O sea, es en esta comparación boxística, pues unas cuantas palabras forman todo un universo y tú como lector quedas convencido de que esa es una historia válida, de que esa es una historia cierta, que te emociona, te entristece, es decir, que cumple lógicamente con este rol comunicativo entre el autor y el lector. El lector, así es. Pues si quieres empezamos después de esta frase de Cortázar, pues platicando de los ejemplos que traemos y también un poco de las definiciones para que la gente que no está muy familiarizada con el tema, porque de hecho no es un género que sea como muy explotado o muy conocido, pues entienda de qué estamos hablando con la minificción, ¿no? Sí, pues aquí tendría que destacar justamente esta como indefinición, ¿no? Porque algunos hablan del microrrelato, otros hablan del minicuento, otros hablan de la minificción. Leyendo un poco a Zavala, Lauro Zavala en esta antología de la minificción mexicana presenta un prólogo en donde trata de rescatar lo que se ha dicho en términos de definiciones, pero te das cuenta que la definición es indefinición. Son, ¿no?, muy ambiguas, ¿no? Sí, y entonces hay como ciertos límites que se van poniendo. Por ejemplo, hay un editor que señala que la minificción no debe tener más de 250 palabras, ¿no? Ese es como un límite. Otros dicen que debe tener máximo una cuartilla, o sea, una página, ¿no? Otros lo vemos, por ejemplo, ahora con el Twitter y este término que se ha, digamos, inventado de la tuiteratura, ¿no? O sea, esta historia que te cuento en un máximo de 140 caracteres, ¿no? Entonces, sí hay una serie de situaciones un poquito indefinidas. Bueno, debo decir que este texto de Lauro Zavala está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, probablemente se puede conseguir en las librerías de la UNAM. Al menos no lo he visto en otras. En Gandhi, en el Fondo de Cultura. Oye, sí, pues precisamente hablando de estos géneros, tenemos este libro que se llama Por favor sea breve, antología de relatos hiperbreves, y la edición es de Clara Obligado. Ella hace un prólogo que titula como prólogo bonsai, precisamente también jugando como con el tamaño de estos arbolitos. Y empieza este prólogo con una cita de Augusto Monterroso, un autor que mucha gente debe de recordar por el dinosaurio, ahorita hablaremos de eso, pero empieza con esta frase: lo cierto es que el escritor de brevedades nada anhela más en el mundo que escribir interminablemente largos textos en los que la imaginación no tenga que trabajar. Y también contrapone un poco, sí, con el tema de los microrelatos. Sí. Sí, y esto que pareciera ser muy sencillo, ¿no? Resulta que pues no lo es. No, o sea, yo debo confesar que me he avergonzado de las estupideces que he hecho en términos de microrelato, ¿no? Entonces, me pasa exactamente lo mismo, y creo que la gente que está en este cuartito también. Sí, eso es como muy común, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues lo rompes o lo borras, ¿no? Que no aparezca, porque pues no, sería así como un acto muy vergonzoso. Y ya que estás citando este texto, ¿no? Hay otro de una antología de microrrelatos. Entonces, fíjate cómo la misma antologadora en uno habla de los relatos hiperbreves y en otro habla de la antología de microrrelatos.
Pero ¿cuál es la diferencia? Pues no es ninguna, o sea, ve uno y ve otro y vas sí, a ver uno ojea los libros y sí. pues pareciera que básicamente Sí, es o lo sea, mismo. es como el tomo 2. Pero también valdrá la pena que lo consigan. Esto lo consiguen en el Fondo de Cultura, lo edita Páginas de Espuma. Este se llama Por favor sea breve 2, como ya lo mencionamos. Y pues es de Clara Obligado. Y un dato que trae aquí, que es bastante bueno, es que, pues bueno, no solo Cortázar, que ya lo vimos en este momento, sino algunos otros autores han pues intentado entrar a la minificción, y la primera antología que se hizo, digamos que en este continente, fue precisamente de Jorge Luis Borges, ¿no? Él hizo la primera antología de minificción. Seguramente ya se escribía antes, pero no existía como esta edición para que la gente conociera pues este género, que es bastante ambiguo y también bastante difícil, como ya lo mencionamos. Sí, y bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los escritores mexicanos, las antologías casi siempre incluyen algún texto breve de Alfonso Reyes, ¿sí? Como que sería el primer autor reconocido de relatos breves. Y luego, el que nunca falta en una antología es Julio Torri, ¿no? Julio Torri, que tiene en lecturas mexicanas ya de hace algunos años esta antología de sus propios trabajos. Entonces, se titula De fusilamientos y otras narraciones, ¿no? Y yo diría que está considerado como una especie de padre fundador, ¿no? del microrrelato, a pesar de que incluso él no hablaba del microrrelato. De hecho, uno de sus primeros libros que podemos considerar, o una de sus primeras obras que podemos considerar como de microrrelatos, se la titula Ensayos y Poemas, ¿no? Y entonces aquí viene una situación curiosa. Por ejemplo, el texto, el poema de Sabines de La tía Chofi, en realidad es un microrrelato, ¿no? O sea, es o sea, tú con ese texto tan breve sabes qué pasa con la vida de la tía Chofi, que no se casó, que nunca le dieron un beso, que se quedó a cuidar a la abuelita de Sabines, ¿no? Hasta que finalmente muere porque ya tenía ganas de morirse, ¿no? Y entonces ahí, aquí viene también otra situación. Muchos señalan que es una especie de poema, ¿no? Al considerarlo como su fundamento es el verso libre, y entonces a partir de ahí surgen estos microrrelatos. Pero lógicamente pues ya ese es un asunto de especialistas, que se encargan de... Ya mucho más clavado, mucho más profundo, pero justamente en este libro, Clara Obligado, ya lo platicábamos otra vez con Jenny antes de empezar a grabar esto. Ella, sobre lo que tú mencionas de que de pronto se cruzan fronteras entre el ensayo, entre el poema, ahí me parece maravilloso el prólogo, porque hay un párrafo que define todo. Dice: recorren todos los géneros, todas las técnicas, se apoyan en otros textos, tejen vínculos con otras formas, son juego, poema, sentencia, bestiario, chiste, novela, fábula y hasta aviso clasificado. Todo vale cuando se trata de ganar tiempo. Creo que así de ambiguo y de preciso a la vez, sí, es el microrrelato, ¿no? Ajá. Sí, mira, otro libro que seguramente encontrarán, editado por Alfaguara, es una antología de cuentos mínimos del mismo Lauro Zavala, se llama Relatos Vertiginosos, ¿sí? Y están los autores, ¿no? José de la Colina, Edmundo Valadez, está... Por ahí, no sé si venga ahí Owen, pero también Gilberto Owen, el poeta, también escribe. Sí. Está Guadalupe Pitamor, bueno, ya hablabas de Reyes, y hay una infinidad de grandes autores. El problema de mencionar a los autores es que siempre te van a faltar, sí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nuestro público, que cada vez es más numeroso, seguramente dirá, pero es que les faltó mencionar a fulano, ¿no? Siempre falta. Ajá, ¿no? Siempre. Es el problema de mencionar a uno.
este mini cuento de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, ha generado hasta tesis, ¿no? Sí. Muchas situaciones, ensayos, sí, programas culturales sí, de 1 hora, o sea, ha sido estudiado, sí, ¿no? Por ejemplo, por lo largo del tiempo. aquí otro de otro autor, el primero es de Monterroso, y tenemos que destacar que Monterroso, este guatemalteco ejemplar, es pues quizá el microrrelatista por excelencia. El máximo representante. Ajá, ¿no? el máximo Creo que es de ahí género, para abajo, ¿no? Sí. Y aquí dice, ¿no? Una manera de respuesta. Cuando despertó, suspiró aliviado. El dinosaurio ya no estaba allí, ¿no? Y este otro que dice, y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Rondaba tras la ventana tal y como sucedía en el sueño. Ya había arrasado con toda la ciudad y ahí continúa, ¿no? O sea, ¿cómo a partir de ahí se puede generar miles y miles de historias? Oye, rápido, yo les decía al principio también que jugaría un poco como el abogado del diablo, porque hay varios editores, ¿no? Hay varios textos en revistas especializadas que hablan precisamente de que los jóvenes escritores o aquellos que quieren publicar, quieren entrarle precisamente por la minificción, y muchos de esos editores y también las casas editoriales reciben estos libros o estos textos o estos manuscritos de mucha minificción, y ellos dicen, ok, está bien que la gente quiera empezar, pero no es tan sencillo escribir ese tipo de relatos o microrelatos como parece. Uno cree que nada más se sienta, escribe y ya son 3, 4 párrafos y puedes mandarlos a publicar. Ellos dicen que muchos quieren entrar por ahí, pero que a pesar de lo sencillo que parece, es mucho más difícil de lo que incluso otros escritores han intentado hacerlo, grandes escritores, ¿no? Como Cortázar y los que ya mencionamos, y a veces no lo han logrado. Así es, o sea, tiene su grado de dificultad, ¿no? Sí. Otro material que también pueden encontrar muy fácilmente porque está recién reeditado es esta especie de antología de Edmundo Valadez que se titula El libro de la imaginación, ¿no? Y aquí viene una situación muy interesante. Hay microrelatos o hay minicuentos, pero también hay fragmentos que hacen las veces de minicuento, ¿no? O sea, esto que desgajamos, ¿no? O sacamos de la novela o que sacamos de una pieza mayor, porque ese párrafo o esos 2 o 3 párrafos contienen una historia. Y aquí lo interesante que hace Edmundo Valadez pues es justamente una labor de lector extraordinaria para poder sacar esas frases, ¿no? Bueno, esos fragmentos. Sí, y este es un libro súper recomendable. Ahora, ¿por qué es importante el microrrelato? Con mucha frecuencia a mí me preguntan, ¿cómo puedo empezar a leer? ¿O qué autor me recomienda? Yo antes les decía, ¿por qué no empiezas a leer cuentos? ¿No? Y así rápidamente pues vas a leer el cuento y eso te va a dar fuerza para que sigas con otro cuento. Y de unos años a la fecha les recomiendo, pues empieza leyendo microrrelatos, ¿no? Porque eso te va a dar un conocimiento de ciertos autores y entonces tú vas a seguir esos autores y demás. Otro que podemos destacar, la editorial ficticia tiene una gran cantidad de autores que hacen microrelatos. Por ejemplo, es una minificcionistas de El Cuento, revista de la imaginación. Es una recopilación que hace Alfonso Pedraza, ¿sí? de lo que extrae de una revista extraordinaria que también dirigía Edmundo Valadez, que se titulaba El Cuento. Y entonces ahí se digamos, extraen esas minificciones. Y así hay muchos. Como este que tengo aquí en las manos, se llama Mexicanos en una nuez, antología de microrelato de Paola Tinoco, y hablando de Monterroso y que todo vuelve a ese origen del dinosaurio. Aquí Jorge F. Hernández escribe precisamente un texto para Augusto Monterroso, se llama La Fatiga, y dice: luego de 12 horas en vuelo, el viejo cerró su libro y se bajó de la mar.
Ujú. Ese también es un pequeño librito. Un mini libro. Un mini libro que tiene mini cuentos. Entonces que también pueden entrarle por ahí. Creo que los autores son muchísimos, amigo. La gente ya podrá tener con estos primeros libros que les pusimos. Regresaremos al tema en algunos otros programas en las siguientes temporadas. Y pues ya tienen la oportunidad de leer y de comprar. Incluso los pueden encontrar también algunos en línea y fragmentitos. Para que empiecen a entrarle a la minificción, al microrrelato o como quieran llamarlo, ¿no? Así es. Y yo nada más recomendaría, este es un libro que no está impreso, sino es un libro virtual. Es también una colección que hace Beatriz Espejo que se llama El vuelo del colibrí. Esto solamente lo van a encontrar de manera electrónica. Lo van a encontrar de manera electrónica, porque bueno, pues ya también algunos pues tenemos que empezar a mudar o tenemos que acostumbrarnos que ya no necesariamente nos van a entregar libros impresos. Ok, bueno, pues ahí tienen todas las recomendaciones. Si nos volamos algunos nombres que seguramente lo hicimos, escríbanos en los comentarios, díganos qué les parece este género. Seguramente, como ya lo dije, vamos a volver a él. Y finalmente, nada más ya para cerrar, lo que está leyendo en este momento, amigo. En este momento estoy leyendo esta obra publicada por Cali Arena, de Guillermo Fadanelli, que se titula El billar de los suizos, memorias atendidas. Y aquí estamos también ante una especie de subgénero literario que es la crónica del viaje, ¿no? Tendríamos que remitirnos, por ejemplo, a la época de la conquista, cuando se empiezan a generar las primeras grandes crónicas. Las crónicas de Indias. Ajá, de qué era lo que sucedía en esta parte hasta ese momento ignota del propio mundo. Vale, ¿no? Entonces pues, estamos leyendo a Fadanelli y en breve pues haremos la reseña para Hamlet Inculto. Ajá, y deben visitar hamletinculto.com, así es que ahí están las recomendaciones, les agradecemos muchísimo los comentarios. Y sabes también que debemos agradecer mucho la solidaridad de las personas que comparten ese espacio. Que lo comparten, ¿no? Y que nos comentan. Hemos recibido muchos mensajes con muchas recomendaciones. Prometemos atenderlas. Muchas mentadas también. Prometemos atenderlas todas. Y pues no nos queda nada más que cerrar este número 10, amigo. Así es, cerramos nuestro número 10 recordándoles que la lectura nos hace libres y felices. Muy felices.